Bien, les comparto la oración ahorita. Ahí está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en el silencio este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno, ver detrás de las apariencias de tus hijos como lo ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos de toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser también intencionado y justo, que todo lo que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Procedan, jóvenes, a colocar su asistencia en el aula de Moodle. Les comparto ahora la diapositiva. Por aquí nos quedamos hablando el día de ayer, hablando de la cercanía de la iglesia con otras religiones. Mira, ante esta situación del diálogo interreligioso, recordaba el día de ayer hacer una pequeña exhortación al respecto. Am, Hay algunos hermanos anticatólicos, ¿verdad? Bueno, no sé si llamarles hermanos, pero en realidad porque mantienen una actitud siempre de apatía y de aversión a lo católico. Eh, Creo que un verdadero hermano es aquel que tiene tolerancia y trata de mantener lazos de hermandad, de respeto. Pero hay algunos, no digo todos, pero hay algunos que son demasiado aguerridos en la crítica y demasiado, a veces hasta insolentes. Lo he visto en perfiles católicos, se meten a perfiles católicos ahí, por ejemplo, de esa red TikTok que seguimos. He visto en perfiles del padre Juan Molina, por ejemplo, cómo se meten a insultarlo, a, a- a mí mismo, ¿verdad? En varios momentos que hemos estado debatiendo, intentan insultarme llamándome, tú no eres cristiano, eres romano, me dicen, con una forma despectiva, como si ser romano es algo despectivo. Intentan ridiculizarlo a uno, idólatra y un montón de cosas. Am, y he visto, por ejemplo, que cuando la iglesia ha tenido este tipo de reuniones, por ejemplo, con las diferentes religiones, siempre traen a colación aquel texto bíblico de Apocalipsis donde habla de la ramera que se prostituyó con todas las naciones. Aluden a que la Iglesia Católica es la ramera que menciona el Apocalipsis, porque se viste de púrpura y escarlata y no sé qué. Miren, yo creo que primero necesitan tener una buena educación cristiana que les enseña a interpretar correctamente la palabra. Cuando este texto de Apocalipsis se refiere a que hay un ente llamado la prostituta, que es un país, más que país es un reino, y de hecho en aquel momento era un imperio, que se viste de púrpura y escarlata, que tiene siete cabezas y que está cimentado sobre siete colinas, y que tiene 10 cuernos, todas esas características que da, para cualquier persona que tiene conocimiento histórico, es fácil entender realmente a quién se refería el apóstol Juan. Se refería a la Roma imperial. El color púrpura y escarlata era el color de la toga imperial. El emperador y el senado se vestían de púrpura y escarlata. Era el color que utilizaban los antiguos emperadores romanos. Ustedes lo pueden investigar, busquen lo que es la toga imperial y se darán cuenta que era púrpura o escarlata. Además, los centuriones se vestían de escarlata. Eh, el hecho de que diga que está cementado sobre siete colinas se refiere a las siete colinas de la antigua Roma, donde que estaba rodeada de una muralla, ¿verdad? Y había siete colinas, todavía están ahí obviamente, porque no se pueden borrar las colinas de la historia. Ahí están las siete colinas, ahí están los lugares de los antiguos templos y también lugares de, por así decirlo, de oficinas del imperio, que en este caso son el Capitolio, el Palatino, no recuerdo los otros nombres, ¿verdad? El Quintino, creo, Quinquilino, creo que se llama el otro, no recuerdo cómo se llama, son nombres italianos. Y en esas siete colinas estaban las principales oficinas de lo que sería el Imperio Romano de la época de Nerón, amurallado todo, ¿verdad? Incluso los que son fans de los juegos como Assassin's Creed, recordarán que en el juego de Assassin's Creed está la antigua Roma, creo que en la versión tercera del juego, y uno puede andar entre esas siete colinas recorriendo las murallas de Roma.
¿verdad? Que trataron de respetar mucho ese tema de las colinas y de los lugares donde está el foro, donde estaba el palacio de Antonio Pío, los principales lugares de foros y templos y también edificios del gobierno. El Vaticano ni siquiera estaba ahí. La colina vaticana estaba al otro lado del río Tíber, al lado occidental, al noroccidente de lo que sería la antigua Roma. O sea que no formaba parte de las siete colinas. Y cuando dice que está cimentada sobre las aguas, es porque debajo de todas las siete colinas hay subterráneas termas, hay termas subterráneas, aguas termales. Todavía están ahí están las termas todavía. Es decir, no, las termas, por ejemplo, de uno de los emperadores, de Tiberio, por ejemplo, las termas de Tiberio. Es decir, que hay, para cualquiera que conoce de historia y conoce la geografía de Roma, se da cuenta fácilmente que se está refiriendo a la Roma imperial, que persiguió a los cristianos durante los primeros siglos. Así que intentar aludir y decir que la Iglesia Católica no tiene ni pie ni cabeza, eh, el hecho de que la iglesia mantenga una relación diplomática y de hermandad, se puede decir a nivel humano, con otras religiones, no es para meter esas religiones a la iglesia. Al contrario, es para compartirles a ellos la revelación cristiana y quizá en el futuro convertirlos a la fe cristiana. Que el objetivo de ese diálogo interreligioso es buscar que, como dice la palabra, que hacer que todos los hombres se salven. Pero si yo me cierro y digo, como el otro es budista, o el otro es taoísta, o el otro es islámico, y como no son cristianos, no voy a hablar con ellos, no voy a interactuar con ellos, ese es un error gravísimo. Jesucristo no enseñó eso. Jesucristo dijo, vayan a todas las gentes. No dijo, vayan solamente a los que van a ser cristianos, porque ni siquiera habían. Entonces dijo, vayan a todas las gentes y háganlos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Y es lo que la iglesia intenta hacer. Pero para poder lograr eso hay que hacer como Pablo, que se fue al lugar más idólatra de aquel momento, que era Atenas, a predicarles a los atenienses, a utilizar su idolatría como punto de partida para enseñarles quién es Dios, como hizo en el caso de ahí en el Areópago, cuando se reunió con los epicúreos y los estoicos y les decía, vengo a hablarles de ese altar que tienen del Dios desconocido, de ese Dios desconocido les vengo a hablar. Utilizó un altar pagano para introducir la fe cristiana. Entonces lo intentó, o sea, en aquel momento dice que solamente le paró bola Dionisio el Areopagita y Dámaris. Pero intentó evangelizar a los paganos. Pero si yo, con una actitud supuestamente cristiana, lo que hago más bien es tirarles en la cara a la puerta y no recibirles y no entrar incluso a interactuar con ellos, si no inculturizamos el evangelio, es imposible evangelizar. Y Pablo lo hizo en todos los lugares. Trató de inculturizar el evangelio, meter el evangelio en la cultura de los demás, para realmente hacer llegar realmente esa palabra salvífica. Entonces no se puede realmente pretender salvar a todas las gentes cuando lo que hago es tirar la puerta en la cara. Creo que la fe cristiana nos llama bien a tener esa apertura. Por eso el Papa Francisco en esa Fratelli Tutti, la encíclica Fratelli Tutti, nos pone de ejemplo a Francisco de Asís, que rompió las fronteras políticas, religiosas incluso, en el sentido de que se fue a intentar convertir, se fue a intentar predicar al sultán. No recuerdo el nombre del sultán, quisiera de repente averiguar el nombre del sultán al cual se interactuó Francisco de Asís y el sultán, para saber el nombre por lo menos del sultán que le tocó, por si quieren ir a corroborar. Ese sultán, quiero ver si aparece por acá. El histórico día fue en el año 1219 hasta 1221. Ahí estuvo él, ¿cómo se llama? Predicando para lograr una paz temporal entre ambos bandos, el bando cristiano y el bando islámico, en el bando de los musulmanes. Y aparece el sultán, quiero ver, Al-Kamil, se llama el sultán Al-Kamil. Me voy a acordar por este como Jaime Camil, voy a tratar de acordarme por Jaime Camil, el actor mexicano, así se llama el sultán Al-Kamil, ¿verdad? Él intentó pues ir a predicarle. ¿Y cómo es que él interactúa con Al-Kamil? Bueno, se va como un cristiano, ¿verdad? Solo con su fe, con su humildad, vestido de sayal, ¿verdad? Pies descalzos. Y así de pobre se fue a intentar dialogar, ¿verdad? Con mucha humildad intentó lograr llegar y logró llegar hasta el sultán.
le estuvo predicando prácticamente, haciéndole ver que había que lograr la paz. Y logró tener, como dice mismo, la misma historia, el hecho histórico, logró que este sultán Al-Kamil tuviera un poquito de compasión por los cristianos y tuviera relaciones un poquito más diplomáticas. Lo logró dialogando, rompiendo la frontera, hablándole como hermano, aunque no era hermano en la fe, pero hermano como hijo del mismo Dios, sí, porque es imagen y semejanza de Dios el otro prójimo. Les decía ahorita a los de la mañana, a los del hombre frente a la vida, que es necesario tener esa convicción. Yo tengo que ir a hablar con el otro, porque el otro también es mi hermano. No podemos tener la actitud cainista de decir, como aquellos son taoístas o son budistas o son hindúes, ya están condenados y por tanto que se pierdan. Yo no soy culpable de la sangre de mi hermano. Esa actitud cainista. No podemos tener actitud cainista como cristianos. La palabra nos dice que al contrario hay que tener compasión incluso por los forasteros. ¿Acaso no dice la palabra, verdad, que diste de comer al que tenía hambre, de beber al sediento, de vestir al desnudo, de recibir al forastero? ¿Acaso no habla de eso la palabra? Que también hay que recibir a los forasteros. ¿Y quién es el forastero? En la fe. ¿Quién es el forastero en la religión? Aquel que no es parte de mi religión. Tengo que recibirle, ser hospitalario. Y no puedo tirarle, como digo, puerta en cara, porque en realidad no cumplo con la palabra. Entonces quiero hacer énfasis en ello, porque en este mundo tan polarizado por temas políticos, también se está polarizando por mucha gente que es así de antipática, ¿verdad? En cuestiones religiosas. Y no podemos seguir haciendo esto, porque eso es lo que trajo guerras en el pasado, es tener esa antipatía. A mí me encanta, les decía, los de los de la vida, me encanta ver de repente al padre Juan Molina dialogando, por ejemplo, con el rabino Caimbo, creo que se llama el rabino, que sigo yo ahí en la red de TikTok. No sé si lo puedo encontrar. Aquí yo lo tengo, yo lo estoy siguiendo. Ya les digo el nombre del rabino por si quieren ir a conocerlo. Gaimbo, creo que se llama. El Gaimbo. Tal vez lo logro encontrar. No sé si lo encontraré. Rápidamente. Rabino Richard Gamboa, así se llama él. Richard Gamboa, y tiene una excelente relación de amistad con el padre Juan Molina, sacerdote católico. Y de repente el padre Juan Molina etiqueta al rabino para que le explique desde la fe judía. Y de repente el rabino redirige al padre Juan para que le vayan a preguntar a él. Es decir, que tienen esa relación de hermandad tremenda. Eh, a pesar, a pesar de que Gamboa conoce la historia de lo que sufrió el pueblo el pueblo judío en España. Él es de origen, creo que, si no me equivoco, de origen argentino creo que es, o colombiano, no recuerdo muy bien. Pero sus antepasados obviamente estuvieron viviendo en España y sufrieron mucho la persecución española contra toda cultura mozárabe, árabe y judía. A pesar de ese celo histórico que tiene él, tiene un nivel de respeto por este sacerdote español. Ese grado de hermandad, capaz de romper la frontera política y también la frontera religiosa. Eso se necesita en este mundo para lograr la paz. Eso es lo que, parte de lo que la iglesia enseña, porque la iglesia pretende un humanismo integral, un humanismo serio, un humanismo de altura, según el designio del amor de Dios sobre la historia, un humanismo integral y solidario. Uy, 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 se cerró el Zoom. Ya, ya volví, jóvenes. Disculpen que miren que se cerró de forma inesperada. Voy a hacer permítanme, voy a hacer la captura de pantalla. No sé si en el video se logra ver esa captura de pantalla. No la voy a poder hacer. Voy a guardar la captura por si de repente sale un error de sesión. Permítanme nada más hacer captura de pantalla, meterlo en un documento para registrar esto. Me tiró un error de... ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan ahora? Sí, sí. ¿Jóvenes? Sí, le Sí. escuchamos. Ok, sí que me apareció por acá el error. Ahí se lo voy a mostrar también por el chat de WhatsApp, por si llegara a haber algún problema de pérdida de hora, ¿verdad? Pero por lo menos queda la grabación. Qué bueno que estoy grabando. En serio que sí, está tirando muchos errores esta aplicación de Zoom. Y ahí la Universidad Católica no tiene problema, no tiene la culpa, porque es hasta ahorita la mejor aplicación que hay para poder transmitir clases virtuales. Y aún así tiene algunos bugs que tienen que ir reparando. Por eso hay que estar constantemente actualizándolo porque
A cada rato están reparando ciertos errorcitos. Y no prosiguiendo. Pues les decía que la iglesia pretende, pues, es dar ejemplo de un verdadero humanismo, un humanismo cristiano desde el amor, ¿verdad? Que sea integral, que sea solidario, que pueda animar a un nuevo orden social. Y ante eso también quiero hacer ¿cómo se llama? Otra alusión. Hay gente anticatólica, gente antirreligiosa, que también le tiene miedo a esta frase, nuevo orden mundial, nuevo orden social. Cuando el Papa Francisco menciona el nuevo orden mundial, se refiere en el sentido de la rectitud moral. No se está refiriendo a que quiere que haya un gobierno internacional. El Papa Francisco no está hablando de un gobierno internacional, sino que la humanidad, por fin, como aldea global que somos, se ponga de acuerdo. Disculpen que hay varios que no sé por qué en hora de clase están escribiendo. Cuando me escriban chicos que sea de la 1 de la tarde en adelante, con todo gusto, les la voy a atender, pero en la hora de la mañana sí, no me vayan a escribir por este motivo, que interrumpe la clase. Voy a bajarle todo el volumen, permita. Y no le quiero bajar el volumen por la alarma. Mejor voy a mandar el aviso a los grupos, a todos los grupos, para que sepan de que voy a atender, bueno, mira, ahí está. Voy a atender solamente por las tardes. Es Ceci Maradiaga. Vamos a ver, vamos a poner un poquito de bajito volumen por acá. Tal vez suena la alarma así. Si no, me avisan ustedes cuando sea las 8:50 me avisan. Y aquí también permítame cerrar el WhatsApp web porque si no, se escucha acá siempre en la grabación. Yo con gusto les atiendo, pero sobre eso quiero hacer un paréntesis chiquitito. Cuando me hagan consultas, en horas de que se pueda responder, a veces me escriben a las 11 de la noche. Tuve uno que me escribió a las 12 y como 5 minutos de la madrugada. Creo que era porque de repente se tardó en enviar la tarea y quería que rehabilitara para entregar tareas. Jóvenes, después de las 11 yo no voy a responder mensajes con todo el perdón, pero es que ya es hora de descanso. Creo que hay que ser un poco prudentes en ese sentido. No digo que ustedes lo hayan hecho, pero para que no vaya a ocurrir, que no vaya a ocurrir, sean respetuosos con sus docentes en ese sentido. O sea, salimos de trabajar, tenemos tareas en el hogar y a veces terminamos cansados. Entonces, hay que dormir, ¿verdad? Yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana para estar aquí a las 6:30, porque a las 7 tengo clase. Entonces, de repente empiezan a llegar un montón de mensajes y me preocupa porque como a veces también lo dejo encendido por mi esposa que está en España, a veces ella me escribe en la madrugada por cualquier problema, ¿verdad? Entonces, tengo que estar pendiente del teléfono, pero no puedo contestar mensajes así, ¿verdad? Ella casi nunca lo hace. Es decir, es raro cuando ella me ha escrito por algún problema, alguna urgencia o algo, una necesidad que a ella le urge, pero ella trata de respetar mi horario también de descanso, lo más. Si mi esposa lo hace, les pido el favor que también lo hagan acá como parte del estudiantado. Eh, en el caso de los docentes, cada docente, pues, pregúntenle en qué horario atiende, ¿verdad? Háganle la pregunta. Si de repente se les ha olvidado decirlo, a mí se me olvidó decirlo el primer día, ¿verdad? A mí me pueden escribir desde la 1 hasta las 7 de la noche por mucho, porque de las 7 en adelante yo le dedico bastante tiempo a mis propias cosas y a mi familia también, a mi hija. Y a veces me toca que estarle de repente ayudando ahí a imprimir cosas, a arreglar algunos materiales. Y tengo que prestarle servicio a ella también. Nada más, prosigo con la clase. De hecho, creo que voy a cortar un poquito más el horario de atención. De repente lo voy a cortar un poco más porque ya pronto voy a dar una clase y voy a estar bien cargadito. Una clase extra que me han pedido que dar ahorita. Y es clase nueva que no he impartido antes. Entonces me toca que trabajar duro preparándome para actualizarme completamente y estar al día. Es una clase de antropología que tengo que dar. Entonces, yo les voy a avisar por chat en qué horario voy a poder responder cualquier consulta, ¿verdad? Pero eso sí, sí les pido que si es por tareas, que ya se venció el tiempo, ni me escriban, porque no les voy a responder. Porque para eso hay tiempo suficiente para entregar la tarea, ¿verdad? Lo que intentan siempre enviar tarea a última hora es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Mi responsabilidad era permitirles darle su tiempo suficiente para enviar la tarea, ¿verdad? Y creo que he sido bastante justo con dejar desde el primer día, de los primeros días de la primera semana, del primer parcial, abierto todos los enlaces para que vayan avanzando conforme a su ritmo y los entreguen a tiempo, ¿verdad? Felicito a los estudiantes que sí lo hacen, que a veces se adelantaron 8 días antes de entregar la tarea, porque saben que tienen abierta la plataforma para enviarlo.
pero obviamente yo no puedo solucionar el problema de la impuntualidad de los que a última hora pretenden a las 10:30 empezar a intentar enviar la tarea, porque obviamente el sistema les puede fallar. Y ahí no va a ser ni culpa mía, ni tampoco culpa de ustedes, en el sentido de que puede fallar el internet, puede fallar la energía y puede ser un problema. Por eso les digo, aprovechen el tiempo, organicen su tiempo para no dejarlo para última hora. Porque como les digo, si me escriben a las 11:30 el día de entrega de una tarea, lo siento mucho, pero me va a tocar jugar a la ley del hielo, no le voy a poder contestar a propósito, es decir, no voy a querer contestar, porque a un tema de impuntualidad no le puedo dar obviamente luz verde, porque es un irrespeto para los compañeros que sí se esforzaron en ser puntuales. Si le permito a alguien entregar tareas tarde, pues me va a tocar que también romper la regla y empezar a dar prórrogas constantes en todas las tareas. Entonces hay que ser muy puntuales en eso, ¿verdad? Les pido de corazón comprendan que hay que ser puntuales en las tareas y no insistan, ¿verdad?, en entregarlas tarde. Salir, después de cerrado la virtual, ya no hay tiempo para entregar tareas, ¿verdad? Para cumplir con esa regla. Prosiguiendo. Y como preguntó una estudiante, Lick, ¿y podemos entregar desde ahorita tareas que ya van quedando abiertas para el segundo parcial, como el foro? Sí, claro que pueden ir contestando. Lo pueden dejar contestado desde ahorita, el foro del segundo y tercer parcial, si quieren, no hay problema. Al final de cuentas, yo tengo que ir a evaluarlo, ¿verdad? Eh, Claramente podrían esperar si quieren el primer día de clase por si hay alguna instrucción extra, pero hasta ahorita las instrucciones ahí están dadas. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, yo te iba a preguntar por la tarea de la síntesis bíblica, si quiere que también pongamos el versículo o solo la cita bíblica. Solo la cita bíblica. Ah, ok. Solo la cita bíblica. Sí. Bien, prosiguiendo. Eh, la estructura del compendio. Esto solamente es una lectura rápida, no pretendo detenerme ahí porque tenemos que ver prácticamente parte del contenido y lo vamos a ver a lo largo de todo el trimestre. Entonces, solamente para que sepan cómo está estructurada la obra y los temas que generalmente trata. Una lectura rápida nada más. Consta de tres partes del compendio. La primera parte va del capítulo 1 al capítulo 4, habla del amor, misión, persona y principios de la doctrina social. La parte segunda va del capítulo 5 al capítulo 11, habla de la familia, el trabajo, la vida económica, la comunidad política, la comunidad internacional, el medio ambiente, la promoción de la paz. En la parte 3, capítulo 12 nada más, habla de la doctrina social y la acción eclesial, ¿verdad? Esas son las tres partes en las cuales está dividido el compendio de la doctrina social. Miren que en la parte de abajo del compendio hay un pequeño, a ver si puedo ampliarlo con el mouse. ¿Sí puedo? Ok. Aquí abajo tiene un pequeño logotipo. Además de San Pablo, que es la librería, ¿verdad? Dice CELAM. CELAM es Conferencia Episcopal Latinoamericana. Es la conferencia a nivel internacional de todos los países, ¿verdad? Que suelen tener una secretaría, un secretariado, un coordinador a nivel de toda Latinoamérica. Así también hay conferencia episcopal europea, conferencia episcopal, ¿cómo se llama? A mí me llama la atención porque hay una conferencia episcopal latinoamericana en vez de una conferencia episcopal americana, que incluye también a Estados Unidos, a Canadá. Pero el problema es que también predominantemente Estados Unidos es bastante independiente, además que el catolicismo no es tan fuerte ahí. O sea, sí hay catolicismo, pero es más fuerte el protestantismo en Estados Unidos, mucho más fuerte. Quizás por eso sea el motivo, quizás se unan a la conferencia episcopal latinoamericana, no sé cómo estará, no recuerdo cómo estará el caso de Estados Unidos con respecto a la conferencia episcopal, si tienen su propia conferencia episcopal norteamericana, quizá Estados Unidos y Canadá están unidos, no sé, no recuerdo si hay alguna unión entre ambos, supongo que sí, yo supongo que sí. En cuanto a la estructura, en la primera parte, ¿verdad? Se tratan los diversos temas. Vamos a verlo un poquito más específico. Comienza con el capítulo número 1, que habla del designio del amor de Dios para la humanidad, ¿verdad? Toda la luz de la palabra, a la luz también de la doctrina social de la iglesia. La acción liberadora de Dios en la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Ahí hay bastantes citas del Antiguo Testamento. Jesucristo en el cumplimiento del designio del amor del Padre, ¿verdad? Obviamente habla del Nuevo Testamento. La persona humana en el designio del amor de Dios, ya la interpretación prácticamente a la luz de la fe cristiana. El designio de Dios y la misión de la iglesia. En el capítulo segundo habla de la misión de la iglesia y la doctrina social, la evangelización y la doctrina social, la naturaleza de la doctrina social en nuestro tiempo, unos apuntes históricos. En el capítulo tercero, la persona humana y sus derechos, habla también de la doctrina social y el principio personalista, la persona humana presentada como imagen de Dios, imago Dei.
la persona humana y sus múltiples dimensiones. Y habla también de los derechos humanos. Esta parte es un poco rápida de la lectura nada más. No pretendo detenerme ahí. Capítulo 4 habla de los principios de la doctrina social de la Iglesia, el significado y la unidad. Quiero confirmar que está quedando grabado, sí. El principio del bien común. Habla del principio del destino universal de los bienes. El principio de subsidiariedad. Eso lo vamos a ver ya muy pronto. El principio de participación. El principio de solidaridad. Los valores fundamentales de la vida social. La vía de la caridad. También obviamente es un principio. El amor es el principio más importante. La segunda parte habla del capítulo quinto, la familia, célula vital de la sociedad. La familia, primera sociedad natural. El matrimonio, fundamento de la familia. Me gusta cómo comienza hablando de la familia como sociedad natural. Es decir, la iglesia siempre alude al tema de la ley natural. Lo que es la familia según la misma naturaleza. Porque la iglesia, como he dicho anteriormente, la ley natural para la iglesia es básicamente la voluntad de Dios. ¿Verdad? Por eso mismo es que alude a la ley natural. De hecho, me encanta cuando, por ejemplo, Agustín Laje debate temas del aborto o el tema del matrimonio. Agustín Laje, no sé si será católico, no sé si realmente será católico. Yo lo veo un poquito apático con el tema de la fe. Am, Quizá dice que se considera conservador en lo político y liberal en lo económico. Así se define. O sea, él se define como palio, no, palio conservador, palio libertario. ¿Paleolibertario o paleoconservador? No recuerdo bien. Paleoconservador creo que es la definición que él se autodenomina. Dice ser de la ideología paleoconservadora. Significa del conservadurismo, no de ultraderecha, sino conservadurismo sensato, prudente, el conservadurismo que tiene que ver con los altos valores, ¿verdad? En la parte de la moralidad. Ahí es donde él es conservador. Y en lo económico es completamente liberal. Es decir, cree que el Estado no tiene por qué meter las manos en las cosas económicas. Pero cuando has debatido sobre temas de aborto y también del tema de la célula vital que es la familia, siempre alude a la ley natural. Él siempre está aludiendo al tema de la ley natural. ¿Qué dictamina la ley natural? ¿Qué nos dice la ciencia al respecto de la vida, al respecto de lo que sería el orden natural de la relación humana, de las relaciones sexuales, por ejemplo? Entonces, él siempre se fundamenta en ese principio, ¿verdad? De la ley natural, porque también es el principio del derecho, ¿verdad? Y como él es abogado, experto en abogacía, entonces maneja esa idea a partir de ahí. El matrimonio es fundamento de la familia, la subjetividad social de la familia protagonista de la vida social y la sociedad al servicio de la familia. Luego viene la tercera parte, capítulo sexto, el trabajo humano, también lo tenemos que ver. Aspectos bíblicos, mire que siempre comienza cada tema con aspectos bíblicos, siempre, siempre, siempre. Es que a veces la gente cuando piensa en el compendio o el catecismo cree que no hay Biblia en ello. Y no, está fundamentado en la Biblia. La gente que logre leer el compendio, ¿verdad? Aquí vamos a ver algunos fragmentos de él, se dará cuenta que todo, por ejemplo, yo les pregunto si todo lo que hemos visto hasta ahorita tiene congruencia o no con la palabra de Dios. O sea, ¿qué cosas de las que he dicho hasta ahorita son contradictorias a la palabra? Y si alguien lo ha encontrado, que me diga. Si hay algo que contradiga la palabra. Porque entiendo yo que hasta ahorita lo que he enseñado sobre el tema de la fe va muy con consonancia con la palabra de Dios. Porque está fundamentado en ella. No puedo venir a enseñar algo contrario a la palabra. Y la doctrina social de la iglesia no es contraria a la palabra. El valor profético de la Rerum Novarum, hablamos de la dignidad del trabajo, el derecho al trabajo, los derechos de los trabajadores, la solidaridad entre los trabajadores, la res nueve, las cosas nuevas, ¿verdad? Del mundo del trabajo. Capítulo séptimo, la vida económica. Ahí veremos aspectos bíblicos, moral y economía, la iniciativa privada y la empresa, las instituciones económicas al servicio del hombre. Ahí el tema económico lo vamos a manejar un poquito así general. No alcanza el tiempo para ser tan específico como el compendio, pero sí trataremos de aludir a las claves centrales de cada uno de los temas. La res 9 en economía, las cosas nuevas en economía. Luego viene el capítulo octavo, la comunidad política, aspecto bíblico siempre, el fundamento y el fin de la comunidad política, la autoridad política, el sistema de la democracia, la comunidad política al servicio de la sociedad civil, el Estado y las comunidades religiosas. Capítulo noveno, la comunidad internacional, aspectos bíblicos, las reglas fundamentales de la comunidad internacional, la organización de la comunidad internacional, ese supuesto nuevo orden mundial que pide la iglesia que exista, donde haya hermandad, solidaridad,
subsidiariedad de los pueblos desarrollados sobre los subdesarrollados. Ese tipo de orden mundial es el que la iglesia espera, ¿verdad? No es un orden mundial dictatorial, como muchos creen de manera conspiranoica. Cuando uno lee el compendio y el catecismo también, entendemos que el orden mundial es en el sentido de lo moral, de la ética, ¿verdad? Que hay que tener no solo la ética, somos especie humana, la misma especie en todos los países. Entonces, ¿por qué no nos podemos de acuerdo en cosas de ética? Que eso es lo importante, porque hay países donde se respeta la niñez, donde se respeta la mujer, donde se respeta cómo se es intolerante, donde no se respeta la libertad religiosa, donde no se respeta ni siquiera la libertad de locomoción. Hay fronteras cerradas, hay lugares herméticos, lugares donde no hay acceso, por ejemplo, a información, donde les cierran los canales de televisión, donde cierran incluso los canales que tenían transmisión de otros canales independientes. Por ejemplo, ahorita en Nicaragua acaban de cerrar CNN. Ya no pueden, ahí ya no se puede ver CNN. Creo, no sé si CNN, si CNN fue el que se le cerraron, prohibieron que los canales de televisión pudieran tener CNN abierto. Porque como es un canal que ataca el problema, entonces ya no existe. Ya lo ha determinado el gobierno de Daniel Ortega. Entonces, ese tipo de cuestiones inmorales que hacen algunos gobiernos, hay que tener una ética internacional que vigile todo esto. La ONU ha intentado hacerlo, pero no lo ha logrado con éxito. Por eso siempre se pide un nuevo orden, porque la ONU era el orden que tenía que haber habido. Ese era el orden mundial que tenía que haber habido la ONU. No tiene ni garra ni dientes para lograrlo. Y necesitamos algo que tenga verdaderamente, que entre en cada país, que cada país concomitante realmente cumpla con esa parte, ¿verdad? Y si no, que sea sancionado. Lo intentan a través de la OEA, lo intentan a través de la ONU, pero hay países que desoyen completamente la voz y además y dejan al pueblo abandonado, pues, al pueblo bajo un dictador que les oprime, como ha pasado aquí en este país. Entonces, necesitamos que realmente los países sean asesores, guías, sobre todo los que ya tienen calidad de vida, que ayuden, ¿verdad? En ese sentido. Que no hagan injerencia, pero que sí asesoren y dirijan, que sirvan de vigilantes, que señalen constantemente, para que la voz pública del nuevo pueblo se sienta respaldado, ¿verdad? Porque a veces el pueblo se queda abandonado. Miren lo que pasa en Nicaragua ahorita, es un abandono tremendo. La gente casi ni está hablando, muy poca gente habla de Nicaragua, de lo que está pasando, de cómo las pobres hermanas religiosas se fueron, por ejemplo, de Nicaragua para Costa Rica porque las sacaron, de cómo le han cerrado las puertas de par en par al obispo, ¿verdad? A los obispos. Entonces es increíble lo que está pasando. Y el pueblo, el gobierno internacional, ¿qué ha dicho? La ONU, ¿qué ha dicho? La OEA, ¿qué ha dicho? Quedan a veces callados de manera cómplice ante la situación. Necesitamos un orden mundial verdaderamente ético, moral, justo, que ayude y guíe a los pueblos. Por otro lado, la cooperación internacional para el desarrollo, capítulo 10, salvaguardar el medio ambiente, aspectos bíblicos sobre el tema ambiental, el hombre y el universo de las cosas, la crisis en la relación entre el hombre y el medio ambiente, capítulo, perdón, una responsabilidad común, capítulo 11, la promoción de la paz, aspectos bíblicos sobre la paz fruto de la justicia y de la caridad, el fracaso de la paz, la guerra, la aportación de la iglesia a la paz, qué hace la iglesia para poder fomentar la paz a través de sus miembros. Tercera parte, capítulo 12, el 12º, de la doctrina social y acción eclesial, la acción pastoral en el ámbito social, la doctrina social y compromiso de los laicos fieles laicos y la conclusión. Básicamente eso, hacia una nueva civilización del amor. Con eso termina el compendio de la doctrina social. Como pueden ver, son casi prácticamente todos los temas que atañen a la cultura, política, economía, religión, ambiente humano. La iglesia ha tratado de abarcarlo todo, desde la aparición de la vida humana hasta las últimas consecuencias de la cultura humana y de la política. Eh, y para no dejar nada, sin qué opinar, sin qué dar un aporte de rectitud moral ante lo que se piensa hacer a través de los gobiernos. Y cada encíclica también nos va a ayudar, además del compendio, para ir iluminando ciertos momentos históricos importantes. ¿Qué pensaba la iglesia sobre la guerra mundial, por ejemplo? ¿Cuál fue su aporte para luchar contra las guerras mundiales? ¿Cuál fue el aporte de la iglesia durante la época de la industrialización, por ejemplo? ¿Cuál fue el aporte de la iglesia cuando apareció el comunismo, por ejemplo? ¿Cuál fue el aporte de la iglesia cuando aparecen los nuevos avances tecnológicos? Cuando se habla del desarrollo, cuando se habla del progreso.
De eso vamos a hablar en las diferentes encíclicas, que son momentos, cada encíclica aparece en un momento histórico adecuado y oportuno para dar respuesta ante lo que ha sucedido o lo que puede llegar a suceder, para ir previniendo también lo que puede llegar a pasar, ¿verdad? Dar luces hacia dónde debe tender la sociedad. Bien, aquí, perdón, aquí está repitiéndose la diapositiva. Ahí está, listo. Bien, comenzamos con este siguiente tema. Hablemos de la persona humana como imagen de Dios. Los orígenes de la doctrina social de la Iglesia, el proyecto salvífico de Dios y la persona humana. En Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, uno puede ver cómo hay dos narraciones del origen del hombre. En la primera narración no se alude mucho al ser humano, simplemente dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y puso Dios al hombre en el jardín, ¿verdad? En aquel jardín. Que después en Génesis 2 dice dónde estaba ubicado el jardín. Dice Génesis 2 que según se cree en Génesis capítulo 2, el jardín estaba entre cuatro ríos. Dos de esos ríos los conocemos. Sabemos dónde estaba el Edén según la Biblia. Dos de esos ríos los conocemos. Los otros dos quizá han desaparecido por la misma erosión de la tierra y se perdieron en la historia. No sé, quizás no se sabe por dónde iba la corriente de los ríos. Pero dice que estaba entre el río Tigris, el río Éufrates, el río Gijón y el río Pisón, que es la ubicación geográfica que actualmente llamamos Bagdad, la antigua Sumeria, la antigua Babilonia, la antigua Persia, básicamente en esa zona, entre la zona de Uruk, Lagash, Ur, ¿verdad? Por mencionar algunos de los lugares famosos de esa zona, y Babel. En esa región, ahí se supone estaba el Edén, el jardín que Dios donde Dios puso al hombre. Y se cree, pues también históricamente, que ahí es el origen de la primera civilización humana. Históricamente los historiadores asumen que ahí estaba la primera civilización humana. Eh, es decir, ahí se sentó la primera civilización. Antes de eso, el hombre era un ser homínido que anduvo errante por la tierra, es decir, errante por toda el África central y norte, y África sur también. Subiría entonces de África hasta generar la primera gran civilización de la historia en Sumeria. En ese ambiente nos ubica prácticamente el Génesis, ¿verdad? Y es algo interesante porque hay que recordar lo que dice la explicación de la Biblia del pueblo en la parte de abajo, cuando uno lee la explicación de ese capítulo 2 dice claramente que esa narración de la segunda narración, que aparece en el capítulo 2 4 en adelante, dice que fue tomada de la cultura acadia, que fue prácticamente la cultura que estuvo ahí en esa región del Oriente Medio. En el lugar que llamamos ¿cómo se llama? Se le llama el creciente fértil a esa zona donde habían grandes ríos, había gran cantidad de árboles frutales y era un lugar muy productivo, no era el desierto que se ve hoy en día, sino que era un lugar próspero para la vida, ¿verdad? El Oriente Medio. Pues ahí apareció la civilización y fueron los acadios los que tenían esta narración de cómo apareció el hombre. Y los judíos van a tomar esta historia de los acadios, este mito, por así decirlo, de los acadios, y lo van a adaptar a la fe judía, ¿verdad? Ya en la fe en un solo Dios. Y solo lo van a utilizar pedagógicamente para enseñar el origen del mal, para enseñar cómo es que el hombre le dio la espalda al plan de Dios, ¿verdad? Y cómo pierden la providencia de Dios, que es para eso utilizan esta narración para mostrar esa verdad revelada, que Dios creó al hombre, ¿verdad? Tenía ciertos planes con el hombre renunció a la voluntad de Dios, y eso es lo que tenemos que sacar de enseñanza de ese texto. Pero Dios, a pesar de que el hombre traiciona su voluntad, aún así se apiada de él, los cubre, les da pieles para que no anden desnudos, porque se sintieron desnudos, avergonzados, y dice que Dios les hizo unas pieles para poder cubrirlos de su desnudez, para que no se sintieran así. Pero les sacó del jardín, es decir, los mandó errante por la tierra. Ya no podían entrar nuevamente al lugar inicial. Am, Todo eso hay que entenderlo, que viene pues de un mito que se adapta para dar una enseñanza pedagógica importante, ¿verdad? Entendamos que los mitos en la Biblia no tienen una función de intentar mentirnos, sino tienen la función pedagógica de introducirnos a ese conocimiento, como explicaba en El hombre frente a la vida o en la introducción de Biblia de filosofía. Tienen la función de darnos una enseñanza pedagógica y eso es lo importante.
Así como utilizamos de repente, no sé, algunas historias de fábulas o de seres inventados para dar una enseñanza moral, para dejar moralejas. Pues también los pueblos antiguos hacían eso, ¿verdad? Solamente que van, como digo, van a adaptar esa narración a la fe ya del Dios verdadero. Eso es lo único que va a hacer el pueblo de Israel. Pero los eruditos entienden muy bien la similitud que hay entre esa narración y lo que hay también en escritos sumerios, ¿verdad? Perdón, escritos de origen acadio, dice en la Biblia de nuestro pueblo. Bien, prosiguiendo. Aquí aparecen los 6 días de la creación, el séptimo día que Dios lo declara día de descanso. Eh, Entendamos que es bien interesante. Vean, por ejemplo, como el día número uno con el día 4 se relaciona. El día 2 se relaciona con el día quinto. Y el día 3 se relaciona con el día sexto. Vean, ahí hay un plan interesante de parte el autor, cómo intenta hacernos ver que Dios creó la noche y el día, y está relacionado con la luna, el sol y las estrellas. Vean cómo Dios crea el cielo y el mar, y después crea las aves del cielo y los peces del mar. Vean cómo Dios crea las plantas y después pone a los animales que se van a alimentar de esas plantas. Al hombre le da las hierbas y árboles frutales para que se alimente. Entonces vemos esa relación clara, bien, bien interesante entre cada uno de los 6 días de la creación, ¿verdad? Está bien planificado en realidad. Y a la vez, si lo vemos de manera consecutiva, uno, 2, 3, 4, 5, 6, podemos ver una evolución lógica de los eventos, ¿verdad? La parte de de los astros, el planeta con la división de las aguas, después aparece la fauna, la flora, ¿verdad? Que dará origen obviamente a las demás especies. Si lo vemos desde la óptica de los habitantes de la Tierra, se dice en la historia, por ejemplo, ya científica, que lo primero que aparece en este planeta, después del gran incendio que provocó la explosión del choque del planeta Tea con la Tierra, que generaría la Luna como nuestro satélite, después de ese choque la Tierra quedó incandescente, se fue apagando poco a poco hasta que se produce la lluvia ácida, se va depurando con el ciclo del agua, el clima. Mientras estaba eso, todo el cielo estaba contaminadísimo, al grado que no se podía ver la luz del sol, estaba oscuro, por eso ocurrieron muchas eras glaciales posteriores, por el grado de contaminación que tuvo el planeta. Y después aparece por fin el caldo primigenio. Ese caldo primigenio son unas aguas, ¿verdad? Calientes, que van a llegar a permitir la aparición de la partícula de vida primero de las plantas y después de tantas mutaciones, la partícula de vida de los seres vivos. De los seres vivos me refiero a la célula animal. Eh, entonces, a partir de ahí en adelante comienza la vida. Vemos cómo lleva un orden lógico, ¿verdad? Que en el mar aparecen los primeros seres vivos, no aparecen en la tierra, aparecen en el mar, según lo que narra la ciencia, y también la palabra dice que en el mar apareció la vida. Y de ahí surgieron todos los demás seres, ¿verdad? En adelante. Y después Dios insufla sobre el hombre, ¿verdad? El alma espiritual, para darle al hombre ese, ¿cómo se puede decir? Ese conocimiento que necesita para poder ser el ser que es hoy en día el ser más inteligente de ese planeta. El séptimo día, pues se quedó como día de descanso. Dicen en la misma doctrina, y lo vamos a ver más adelante, tiene una función pedagógica también, que Dios dejara un día de descanso. Es un día para desintoxicarse del trabajo, porque a veces nos podemos convertir, como dicen en Estados Unidos, en un workaholic, en alguien que es adicto al trabajo, que ya ni siquiera tiene un día para la familia, un día para un ocio fructífero, un ocio productivo, digamos, para la inventiva, para poder dedicarle a mi familia el tiempo, para también dedicarle a Dios el tiempo. Entonces, por eso aparece el séptimo día como un día de descanso, para que el hombre por lo menos trabaje 6 días y el séptimo descansará. Entonces queda el día que va a ser terminado llamando, se va a terminar llamando, perdón, el Shabbat, ¿verdad? El sábado, que empezaba a celebrarse desde el día viernes en la noche, a partir de las 6 de la tarde. En adelante ya comenzaba el Shabbat hasta el día sábado, hasta las 6 de la tarde, porque a partir de las 6 de la tarde del sábado en adelante ya era el día domingo, ¿verdad? Era el siguiente día, el octavo día. Que otra vez el primer día de la semana. El octavo día es el mismo primer día de la semana. Eh, y en este caso, pues se genera este ciclo que manejamos hoy en día. Desgraciadamente el hombre ha ido olvidando esto, pero el tema del trabajo y el tema de afanarse hablaremos más adelante. Génesis capítulo 2 por otro lado, como una narración, muestra la cercanía y la relación que Dios quiere que el hombre tenga. Primero hacia el hombre, y bueno, aquí la narración
es bien un poquito contradictoria con la de Génesis 1, porque en Génesis 1, en esa narración, Dios creó primero los animales y después al hombre, lleva un orden lógico, pero en este caso primero pone el énfasis en el hombre y después en los animales. Entonces aparece primero el hombre y después Dios crea los animales para enviarlos ante el hombre para que les ponga nombre, el ser humano. ¿Verdad? Entonces, parece que está centrando más bien en una imagen antropocéntrica esta narración. Y después de crear los animales, el hombre descubre que no hay un ser idóneo que le sirva de buena ayuda y por tanto Dios le hace una ayuda adecuada, que en este caso Dios crea a la mujer. Entendamos, este es un mito acadio que se va a adaptar. Eh, pero vale la pena para hablar también de la relación social que debe haber entre el hombre y la mujer. El hombre aparece en la palabra como el proveedor, el protector, y la mujer como la que colabora con el hombre, como una ayuda idónea para el hombre, ¿verdad? Y por tanto, esa es la primera imagen de la familia que aparece en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El hombre proveedor y la mujer, ¿verdad? Como auxilio del hombre también, ayuda del hombre. A la mujer no se le da, en el Antiguo Testamento quizás no se le da la responsabilidad de ser proveedora o de ser protectora porque tiene un papel importantísimo, cuidar de las criaturas, cuidar de la progenie, cuidar de las nuevas, de los nuevos ciudadanos. Entonces ya tiene suficiente trabajo la mujer como para que además tenga que ser la proveedora y protectora. Creo que es más que suficiente el papel de ser madre, según lo que dice el Antiguo Testamento. Y las mujeres por eso hoy en día, ante el tema de tener que trabajar duro y tener que de trabajar duro fuera del hogar, por eso mucha gente ni siquiera quiere ser madres, porque no quieren tomar el reto de ser madres porque dicen, hay que trabajar afuera de duro y llegar cansada a la casa también a trabajar como madre, un trabajo duro. Y es cierto, tienen toda la razón, es un trabajo duro ser madre, ¿verdad? Pero en la familia donde sí hay posibilidad de que la madre pueda disfrutar de sus hijos y ser la organizadora del hogar, la administradora del hogar, el hombre deposita en la mujer la riqueza que él ha conseguido y la mujer reparte de acuerdo a las necesidades del hogar. Ser administradora del papel, ese papel de administradora que se le daba a la mujer en el Antiguo Testamento no era un papel discriminativo, era un papel importante. De ella dependían los buenos hombres y las buenas mujeres de la sociedad, porque ella era también la educadora. Ella es la que educaba a la nueva progenie. En ese sentido, la otra educación que se recibía era espiritual, pero la educación moral la daba la madre. Entonces tenía un papel de maestra, tenía un papel ¿cómo se llama?, cuidadora de sus propios hijos y de administradora de los bienes del hogar. Entonces, desgraciadamente se rompió ese orden, se ha roto ese orden, y digo desgraciadamente porque ha llevado a las mujeres primero a no desarrollar ese papel tan bonito cuando se dedica solamente a ello, y es un papel bonito ser madre. Supongo yo que ha sido un papel bonito. A mí me gustaría quedarme en la casa disfrutando de mi hija. Me gustaría estar compartiendo con ella lo que sé, lo que quisiera que ella aprendiera. Me gustaría jugar ese papel. Si a mí me hubiera tocado ser mujer, creo que habría deseado ser madre porque realmente, aunque duela, aunque cueste, porque es parte de la ley natural, la manera como se da a luz, todos los animales de alguna manera sufren al dar a luz, así que no es algo específicamente del hombre, todos los animales lo hacen, eh, pero algunos sufren quizá un poco menos que otros, dependiendo de la adaptación, pero el papel de ser madre es un papel importante. Las mujeres que han tenido la oportunidad de desenvolverse quizás solo como madres, que tienen además una excelente provisión de parte del hombre y un respeto del hombre en ese sentido, que como manda la palabra, ¿verdad? Que el hombre le debe tributar a la mujer respeto, como tiene que ser, el hombre debe tratar a la mujer como que fuera una reina. Si usted lee Efesios capítulo 5 y capítulo 6 sobre la moralidad de la familia, Pablo dice que el hombre debe tributar a la mujer respeto. ¿Verdad? La mujer debe estar sumisa al marido y el hombre sumiso a la mujer, ambos sumisos, uno del otro. 1 Corintios capítulo 7. Ambos deben darse mutuamente, en común acuerdo, es decir, están sumisos uno al otro. Así que no hay una relación de uno arriba y trabajo, según la visión de Pablo, no que la única división de que pareciera que está uno arriba y trabajo es porque el hombre sale a trabajar y la mujer se queda en el hogar. Pero el papel que, como digo, realiza la mujer para la fe, por lo menos, es importantísimo. ¿Verdad? Ella es la maestra de doctrina también en el hogar con los hijos. Es la primera que inculca la fe en los hijos, ¿verdad? Así que tiene un papel primordial. No se puede despreciar el papel de madre cuando se realiza de corazón y como tiene que ser. Ahí nos quedamos jóvenes, seguimos hablando de esta situación el día de mañana. Pasen un excelente día. No olviden colocar su asistencia al final. Gracias.